La discusión de proyectos que tienen que ver con la despenalización del aborto generan polémica y división, como pudimos atestiguar hoy en la Corte, donde se manifestaron a favor y en contra del proyecto que presentó el ministro Saldívar y que por primera vez planteaba declarar como inconstitucional el delito de aborto. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Cuál es el alcance, cuál es el significado del fallo que hoy emitió la Corte sobre este tema? Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto para explicarle cuál fue el caso que llegó a la Suprema Corte y cuáles fueron los argumentos que utilizaron tres ministros contra uno para desechar este proyecto de dictamen. Esta es la primera vez que una mujer toca directamente la puerta de la justicia constitucional por una petición de amparo denegado para interrumpir un embarazo que ponía en riesgo su vida y la del feto, al que además se le detectó síndrome de Klinefelter, lo que provocaría que no pudiera desarrollar sus genitales en la pubertad. La solicitud fue avalada por médicos y expertos, pero rechazada en un hospital federal, porque el Código Penal sanciona el aborto libre hasta con 5 años de cárcel, a diferencia de la Ciudad de México, donde se despenalizó hace 9 años por varias causales, como la salud. Con 15 semanas de gestación, la señora Margarita Pinto, de 41 años, acudió a una clínica privada para poner fin a su embarazo, pero inconforme con la postura institucional, decidió promover un juicio de amparo contra los artículos 332 y 334 del Código Penal Federal que impiden la interrupción. Esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto del ministro Arturo Saldívar, que por primera vez declaraba inconstitucional el delito de aborto y reconoció el derecho de las mujeres a decidir de manera libre e informada sobre la interrupción de su embarazo. El fallo puede abrir el debate sobre las restricciones que persisten a nivel federal y en los estados respecto a la interrupción del embarazo. ¿Qué significa el primer caso de un amparo directo de una mujer en la Corte? Posiciones. Número 1. El proyecto de dictamen considera que la normativa federal vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho a la igualdad y no discriminación. La propuesta declara la inconstitucionalidad de la regulación del aborto en el marco federal y establece que el Estado no puede exigir en su Código Penal que la mujer lleve a término su embarazo cuando éste no fue consentido, cuando está en riesgo la salud de la embarazada, cuando el feto es inviable o en un periodo cercano a la fecundación. Solo la Ciudad de México permite el aborto libre hasta las 12 semanas de gestación. Según datos de la organización civil GIRE, entre abril de 2007, fecha de la aprobación de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, y mayo de 2015, el programa atendió a 141.930 mujeres. Entre agosto de 2012 y diciembre de 2013, 22 mujeres fueron a prisión acusadas de cometer abortos, 13 de ellas de manera preventiva y otras 9 con sentencia firme. Y número 4, para GIRE, impulsora de la aprobación de la interrupción legal del embarazo en la capital, el Supremo tiene ahora en sus manos la posibilidad de enviar un mensaje a favor de los derechos de las mujeres en vez de dar continuidad a un sistema que las discrimina del acceso a la justicia. Vamos a arrancar con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy un tema de debate, un tema que divide, un tema polémico, y es el proyecto que analizó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en relación con una demanda de amparo que había presentado, como vio en el reportaje, una mujer que por primera vez tocó directamente ella a las puertas de la justicia constitucional, es decir, a la Suprema Corte, para rechazar el que no se le hubiera dado atención para interrumpir su embarazo por un motivo de salud en un hospital federal. Esta es, digamos, la historia a grosso modo, pero vamos a entrarle con nuestros invitados a analizar exactamente cuáles fueron, digamos, ahí los puntos jurídicos que hicieron que se desechara el proyecto de dictamen y sobre todo qué representa, qué significado tiene y si esto va a llevar a abrir la discusión de las restricciones que existen a nivel federal. Me da mucho gusto que esté con nosotros hoy, a pesar de toda la lluvia que ha caído en esta capital, Indira Sandoval, que es exdirectora de InMujeres.
de Mujeres DF y además estuvo en el PRD, el subsecretario de la Mujer, y ahora, como usted podrá ver, porque trae su hashtag de las constituyentes, bien, exdirectora de la Dirección de Unidades de Mujeres de DF, ahora Ciudad de México. Y bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, un placer tenerte aquí. Y está también, me acompaña Ángel Subervil, es el director de una organización pro familia que se llama Pasos por la Vida. Así es, muchas gracias por invitarnos y por dejarnos estar aquí y compartir ideas. Mucho gusto. Igualmente. No, muchas gracias a los dos y en efecto el dictamen se desechó. ¿Cómo recibes la noticia? ¿Cuál es tu valoración? Como la persistencia a las desigualdades que actualmente representan los derechos humanos de las mujeres ante otros derechos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con este proyecto de sentencia del ministro Saldívar, alentaba la posibilidad de que las mujeres a nivel nacional pudiéramos acceder a nuestro derecho al aborto como derecho. La verdad es que reconocemos el litigio estratégico que llevó Gire y bueno, el caso de Margarita, pero también queremos reconocer las implicaciones que hubiera tenido de ser aprobada la sentencia 1388 del proyecto del ministro Saldívar. ¿Y por qué hacer esta diferenciación? Porque si bien Margarita solicitaba que se incorporara la causal por salud, por ponerse en riesgo la vida, por otro lado, la sentencia del ministro Saldívar iba más allá. No solamente en el caso de salud, sino también con la posibilidad de que las mujeres pudiéramos acceder al aborto por el hecho de solicitarlo en un periodo cercano a la concepción. Y eso significaría la despenalización del aborto. O sea, hacer el aborto libre como hoy sucede en la ciudad. En la Ciudad de México y en muchos otros países. Decir que gracias a que desde el 2007 existe la interrupción legal del embarazo, tenemos tasa 0% de muerte por algún aborto mal practicado o clandestino. Clandestino y mal practicado, pero el tema va más allá de la interrupción legal del embarazo, porque legal o no, el aborto en este país existe y se da en condiciones que han generado la muerte de muchas mujeres. Clandestino y de inseguridad, pero déjame explicarle rápido al auditorio para que se tenga el marco de lo que tú acabas de decir. El proyecto no fue desechado por, digamos, un asunto de técnica jurídica, dado que el Código Penal no fue, digamos, no se verificó un acto que pudiera haber sido perseguido de acuerdo con el Código Penal y no se entró al fondo de la discusión. Ángel, ¿cómo recibes tú, aunque no se haya entrado al fondo de la discusión, este fallo, ustedes que están del otro lado de la mesa en favor de la vida, de que no hay aborto en ningún momento? Así es. Bueno, nosotros nos vamos muy contentos. La verdad es que felicitamos a la Corte por este posicionamiento del día de hoy, porque sin duda este amparo era total y absolutamente improcedente jurídicamente. Es decir, hablando de los tecnicismos, era un amparo que no tenía fundamento, que no tenía bases para poder proceder. Por lo tanto, felicitamos a los ministros porque actuaron conforme a derecho y no permitieron que los utilizaran para posicionar temas ideológicos o para, como muchas veces se ha promocionado en otros países, que se apruebe el aborto a través del Poder Judicial, que no le corresponde legislar. Sin duda, por eso tenemos una división de 3 poderes, y bueno, nosotros lo recibimos muy bien. En el amparo no existían argumentos técnicos de procedencia, y también argumentar que, bueno, estuvimos ahí afuera de la Corte, creo que también mi compañera estuvo ahí. Los dos estaban ahí. Estuvimos ahí en el alboroto, las personas iban llegando cada vez más, y esto nos da mucha esperanza. Esperanza al país de que hay un despertar ciudadano para la defensa de la vida. Aunque hay que decirlo, desecharnos no significa cancelar, se va a regresar, se va a regresar para que no hay carpetazo. Exacto, vienes. Y no hay carpetazo de la Suprema Corte de Justicia porque entendemos y diferenciamos muy bien lo que significa la forma y el fondo. Un desechamiento sin discusión de fondo
deja ver muchos temas, si bien de técnica jurídica, también algunas situaciones que tendrían que estarse considerando. Por ejemplo, no estamos hablando de casos que ha traído la Corte en otro momento, y que es muy significativo saber que los que ha traído tiene que ver con el Código Penal local de diferentes estados, y que una vez que llegan a la Corte, las personas que lo han promovido se desisten. Ojo, hay temas detrás de esto. Es el primer amparo que se promueve con implicaciones al Código Penal federal. Y entonces, si en una circunstancia de tiempo no se está considerando las mujeres que han estado presas, habiendo abortado voluntaria o involuntariamente, las mujeres muertas, y aquí hay datos importantísimos. El mayor número de mujeres que abortan, legal o ilegalmente, o de manera en un espacio privado, y que tienen acceso a ello, y que hay que diferenciar la desigualdad económica, que esto funciona, son mujeres casadas o mujeres con más de 2 hijos incluso. Entonces tendremos que revisar que el tema de poder acceder a interrumpir nuestro embarazo ya no solamente debe ser por una situación de violación, de malformación, sino ponderar la vida de las mujeres. Nosotras también estamos muy contentas por la vida y la vida de las mujeres. Esta situación de Margarita tenía que ver con que estaba en riesgo su salud y su vida. Y habría que decir también para el auditorio que el tema es que en el Distrito Federal sí es posible practicar libremente el aborto antes de las 12 semanas, pero un hospital como el 20 de noviembre, que es un hospital federal, puede ser penalizado. Puede por ser supuesto, penalizado por los reglamentos. Los médicos por el Código Penal federal, y por eso los médicos se niegan a practicarlo. Sin embargo, este proyecto de sentencia, y esa es, digamos, habría que mi pregunta, modificado el Código Penal federal. Podría, o incluso todavía no está cerrada esa ventana. Puede abrirse, a eso voy, la discusión sobre la conveniencia de que se mantengan las restricciones en el Código Penal federal, ¿o no? Podría abrirse, sin embargo, hay que aclarar también que aunque está despenalizado el aborto en la Ciudad de México, sigue siendo un delito. Es decir, en todo el proceso de realizar un aborto es un delito, no tiene pena hasta las 12 semanas, y después de las 12 semanas tiene cierta pena. Entonces, y me gustaría mucho tocar el tema de mortalidad materna, porque es un tema que a nosotros también nos preocupa, aunque a veces algunos creyeran que no. Y no, yo creo que a todo el mundo le preocupa la mortalidad materna. El tema es cómo lo resuelve. resuelve. ¿En qué situación mueren las mujeres? Las mujeres pobres. Déjame terminar, por favor. Yo metí ruido aquí, perdón, vas, y luego te doy la contrarréplica. Nos preocupa mucho el tema de las mujeres que mueren, sobre todo en la etapa de gestación, donde están embarazadas, y es por eso que nos hemos metido a investigar un poquito más, y nos hemos dado cuenta que los países que más penalizan, por llamarlo de alguna forma, el aborto, son los que bajan sus índices de mortalidad materna. Ejemplos, tenemos el ejemplo de Chile, tenemos el Sudáfrica también, los países que tienen más penas hacia las mujeres que deciden abortar y desarrollan políticas públicas de apoyo a la mujer que está embarazada, disminuye la tasa de mortalidad materna. Es por eso que no vemos como una solución. Por el temor al castigo, dices. No es por el temor al castigo, sino por las políticas públicas que se impulsan de apoyo a la mujer embarazada. Hay que diferenciar bien este tema. No es por la penalización, son las políticas públicas para que se mantengan los embarazos. Entonces tenemos que promover estas políticas públicas en nuestro país para evitar que mueran más mujeres y también que mueran los niños y niñas en el vientre de sus madres. Tenemos que promover mucho estas políticas para fortalecer a las mujeres. O sea, tenemos que... Ninguna mujer quiere abortar. Ninguna mujer quiere abortar. Es de señalar que lo que estamos pugnando con un tema que despenalice es que las mujeres puedan decidir sobre su maternidad de manera responsable, informada, consciente, y que si la maternidad no se puede dar por una decisión que tiene que ver con el proyecto de vida de las mujeres, con su salud, por el riesgo, incluso con la malformación del feto, pueda acceder a hacerlo en condiciones seguras,
en condiciones gratuitas y en condiciones legales. Eso, hay una gran diferenciación entre el que digamos que una mujer no se embaraza para abortar. Eso es muy importante comentarlo. Margarita, quien promueve este amparo, deseaba ser madre. Tan es así Sí, claro. que se sometió a una operación de bypass para poder lograrlo. La situación es que, aún con un método anticonceptivo, Margarita, teniendo la recomendación que después de 2 años de ser operada, podría entonces iniciar un proceso para llevar su embarazo y con ello su maternidad de la mejor forma. Sin embargo, aún con un método anticonceptivo, ella está embarazada. Apela, después de un diagnóstico nada favorable, un diagnóstico que avisoraba trombosis, preeclampsia, malformaciones incluso del feto. Del feto, ella entonces apela a que hubiera una interrupción de su embarazo. Entonces no podemos modificar o confundir el tema de la maternidad en todas las circunstancias. Las mujeres que después incluso de haberse operado ella o su pareja resultan embarazadas se enfrentan a otras condiciones. A ver, la penalización justo a nivel federal crea, dice él, dice el proyecto, estigmatizaciones que vulneran o dejan una situación vulnerable a las mujeres porque los médicos, evidentemente, como los del 20 de noviembre, no quieren meterse a hacer un aborto porque pueden ser castigados hasta con 5 años de prisión. Sí, definitivamente conocemos bien el caso sobre los médicos que se le impidió en el Hospital 20 de Noviembre poder abortar. Hay que también reconocer que tenía 20 semanas de gestación el bebé, o sea, ya era un bebé bastante bien formado, y esto puso a que se complicara un poquito la situación para los médicos. Sin embargo, nosotros insistimos ¿20 en semanas? Sí, 20 semanas. 20 semanas, esto estaría por encima, incluso. Sí, por eso la causal no es cercano al tiempo de concepción. La causal es el riesgo de la vida de la mujer. Es la salud, Así es. Tema de salud. Entonces, tenía 20 semanas por encima de las 12 semanas, por lo tanto, estaba cometiendo un delito, y Margarita, que gracias a Dios no está en la cárcel, pero sin duda deberá de tener sus consecuencias, porque un bebé de 20 semanas está bastante bien formado, y ver cómo muere tu hijo de 20 semanas no creo que sea muy sencillo para ella. Y bueno, es un tema complicado. Entonces, el tema de la mortalidad materna, como te comentaba, es algo que a nosotros nos tiene bastante preocupados, porque además de los argumentos que te doy sobre la protección de la mujer y que sin aborto, también hemos encontrado algunas cosas que nos mienten los gobernantes con el tema de mortalidad materna, con el fin de promover el aborto. Entonces, por ejemplo, en el 2014, como recuerdan, hubo una discusión en el estado de Guerrero para despenalizar el aborto, y sale el gobernador a decir que había 11,000 mujeres que habían muerto clandestinamente. No sé dónde saca las cifras, porque cuando es clandestino no puede saber cuántas mujeres han. Y después sale su secretario de salud a decir que han muerto, que tiene una mujer que ha muerto por un aborto clandestino, dice el secretario de salud. Entonces, esto nos lleva a ¿qué está pasando, no? O sea, nos quieren mentir, quieren jugar con nosotros. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué? La mayoría de los abortos realizados déjame terminar. Estamos demostrando que en otros países donde se promueven más las políticas de apoyo a la mujer, donde se fuerza más para que no aborten, baja el índice de mortalidad, y aquí vienen y nos dicen que nos empieza a mentir el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y su secretaria de Mujeres, que por aquí viene, su ex secretaria, que es Rosario Herrera. Nos están mintiendo en comparación con lo que dice el secretario de Salud, que es quien tiene los datos A oficiales. todas luces se está encendiendo nuevamente este debate. Indira. Bien, pues en el tema ¿Cómo ves tú? de que los abortos que se practican en México, en su mayoría son clandestinos. Y esto tiene que ver con la restricción de las leyes. Y justo lo que comentabas y lo que declaraba el ministro Saldívar, tiene que ver que si lo seguimos penalizando, criminalizando, este extremo no está visibilizando lo que comenta aquí mi compañero, Ángel, que
En otros países donde no hay mortandad por el tema de maternidad es porque las obligan a no abortar. Perdón, pero los países donde hay menos mortalidad y hay más desarrollo tiene que ver con la educación, con la sexualidad, con que nuestra reforma educativa, que poco tiene que ver con las balas y ningún contenido que sí represente la igualdad sustantiva, los derechos humanos, la sexualidad, las disidencias sexogenéricas, un poco, tiene que ver con que, en todo caso, las feministas estamos a favor de la prevención de los embarazos no deseados. Y hay que revisar un tema que es un desafío. Y perdón, pero una cosa en políticas públicas, y justo una de las cosas que podemos ver en este país es que las campañas de planificación familiar... Pero la prevención no tendría que ver con la criminalización de las mujeres. No, sin duda, sin duda. Pero digamos que las campañas de control de la natalidad se han abandonado en los últimos 2 gobiernos. ¿Qué les parece? Creo que el tema, o sea, entiendo la postura y la respeto totalmente de mi compañera, pero también hay que tener en cuenta que no existe ningún derecho al aborto. No existe ningún tratado internacional que hable como el aborto como un derecho, ningún tratado internacional vinculante en donde el Estado mexicano está obligado a cumplirlo. El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. El impacto, la trascendencia, el alcance que puede tener el fallo, por un lado, sobre las restricciones que hay en el Código Penal respecto del delito de aborto, pero también hacia el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es la entidad donde se permite el aborto libre, antes de las 12 semanas. ¿Cómo ves el impacto hacia lo federal y hacia lo local? Sí. ¿Qué temes, qué no temes, qué crees que pase, qué crees que no pase? Como te comentaba hace rato, para nosotros nos llena de esperanza el fallo de la Corte, nos llena de esperanza la cantidad de personas que se mostraron a favor de la vida el día de hoy. Y por lo tanto vamos a seguir defendiendo la vida en la Ciudad de México porque queremos a las mujeres, porque las queremos libres, porque las queremos con salud, porque queremos que también sean madres y que tengan todas las oportunidades para desarrollarse como madres. Y esto es el mensaje que a nosotros nos deja de lo federal a lo local. Hay un brote de esperanza para poder seguir defendiendo la vida en todas las instancias y sobre todo impulsar más nuestros proyectos en la Ciudad de México, que es no solo buscar que se quiten esas 12 semanas de aborto en la Ciudad de México, o sea, porque es un... A ver, vienes Indira, más o menos al mismo tiempo, para que luego no vayas a reclamar. Ni un paso atrás en nuestros derechos. El principio de progresividad debe prevalecer, sobre todo ahora que estamos en un proceso de la elaboración de nuestra Constitución. Las constituyentes CDMX, un movimiento de mujeres feministas, ciudadanas de carácter popular, vamos a defender este y otros derechos. Y por supuesto con eso, lo que a ti te llena de esperanza, a nosotras de preocupación. Esta es la tendencia y no vamos a permitir ningún retroceso. También hablemos de las implicaciones que hubiera tenido. Hoy la Suprema Corte de Justicia pudo hacer historia en la despenalización del aborto a nivel nacional. Pero también entendemos que no hay carpetazo porque un fallo por un tema sin fondo con respecto a una causal totalmente técnica no podría significar ello. Por otro lado, lo siguiente. Decía Ángel que están preocupados por la libertad de las mujeres, y la libertad de una mujer implica su derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su maternidad, sobre el número de hijos y el espaciamiento en que quiere tenerlos, y también si no quiere tenerlos. La salud de las mujeres implica una responsabilidad del Estado, no tiene que ver con algo moral, no tiene que ver con las creencias y no tiene que ver mucho menos violentando el Estado laico donde la religión poco tiene que hacer. La consigna de que pudiéramos dejar de tener discusiones moralinas sobre discusiones políticas y éticas, en todo caso es la defensa de los derechos humanos. A ver, pero díganme, ¿ustedes ven en el corto plazo que pueda modificarse, por ejemplo, las restricciones en el Código Penal Federal, así como en el constituyente del Distrito Federal, un cambio que aumente las restricciones más en línea con el federal? ¿Creen que puede haber un alineamiento ahí? Sí, se logró en Chile y lo vamos a lograr en México. Y además, mencionando un poco lo que decías del Estado laico, a mí me gustaría citar a Justiniano, que era un abogado romano, que no era católico, que no era cristiano, y decía que el niño concebido se tiene por nacido toda vez que se trata de su propio interés.
y no hay mayor interés que el de su vida, ¿no? No tendría Por otro nacido. interés. O sea, hay una ofensiva, digamos, Y el código de napoleónico los de grupos pro familia para que Pero además, ¿quiénes son los grupos modifique por eso? vida? La verdad es que recordemos Y el tema de Serrano estaba Limón, hablando, que perdón. por cierto hay una discusión ahí de corrupción, de desvío de fondos y de un proceso legal y penal No, pero ellos no es al pro respecto. vida, Lo digo no son lo porque mismo. con qué carácter y con qué moral o con qué ética es como se da la discusión. Pues entonces hay que hablarle a él para que hables con él, porque pues yo no te puedo dar la hablemos respuesta de lo él. que ha Esta es otra representado. versión Sí, distinta. de lo que ha y también representado me la- gustaría comentar el Ajá, Código ¿quién es? Napoleónico de 1804, que estaba elaborado bajo la influencia de la Revolución Francesa Jacobina, donde establece que el niño existe desde el instante de la concepción, al grado de que le da derecho a heredar desde que está concebido en el vientre materno en caso de que el padre falleciere. Pero Es decir, tú- yo no estoy metiendo nada de religión, y esto no es tu cuerpo, con todo respeto, esto no es tu cuerpo, este es un niño, un feto de 10 semanas. Bueno, ya se me está acabando el tiempo, Tenemos- vamos a concluir. Conclusión en 2 palabras. Muy ¿Vienes, bien. Indira? Todos los derechos para todas las mujeres todos los días y eso implica decidir sobre nuestro cuerpo. Vamos a seguir dando la batalla en la Suprema Corte de Justicia. El tema va a discusión, un tema de fondo, es un tema de ética, de política, de derechos humanos, de igualdad, de no discriminación y no es un tema ni religioso, ni moral, ni de creencias y mucho menos si esas implican criminalizar el cuerpo de las mujeres, criminalizar nuestra salud y por supuesto nuestra vida. Ángel, la estrategia de Pues ustedes. vamos a partir de seguir hoy. dando pasos por la vida, por todos los niños por nacido, no vamos a dar un paso atrás, vamos a seguir caminando todos los días por la defensa de los no nacidos y siempre teniendo en cuenta a las mujeres, la protección de sus derechos y de sus libertades. ¿Ven algún punto de coincidencia? ¿Alguna forma, digamos, digamos, de salir o evitar que este tema se polarice? Al contrario, tiene que darse la discusión. No se está dando, se está yendo, se está desechando. Y desechando no quiere decir que se vote en contra. La Corte tiene que pronunciarse por los derechos humanos de las mujeres. Bueno, es un tema que está ahí pendiente, aunque tendrán que aprobarlo nuevamente, que son la mayoría de los ministros, Sí, la mayoría sí, de los de la sala. Los de la sala. 13 de 5. Tendrán que decir si entran A la discusión de a la fondo. discusión de fondo Siempre o lo respetando desechan. porque no son legisladores, hay que tener en cuenta que Totalmente, no pueden y creo legislar. que tiene clara la No, bueno, Corte su pero- función. Parece que no, No, parece que no. A ver, pero eso no se puede. Si es el fallo, me cae a mí, sí tienen, están haciendo su función. En todo pero si caso, no me la cae, temporalidad, entonces, no, están fuera de sus funciones. si se llegara a aprobar si se hubiera llegado a aprobar la sentencia de Saldívar, es muy claro que el tiempo, que ellos solo colocan la causal de cercano al tiempo de la concepción, pero el tiempo se tiene que legislar, eso lo hacen las y los legisladores. O sea, eso sería un fallo que crea precedente que para crea que se pueda precedentes legislar. Y que obligaría, en todo caso, A legislar y a las O sea, que es un modificaciones tema que necesarias. vamos a estar viendo en el constituyente. ¿Así lo ven ustedes? ¿Lo vamos a ver en el constituyente del Pero- DF? Pues vamos a seguir En el- defendiendo en- la vida en el Aunque constituyente. el proyecto nadie lo conoce. En la constituyente implica un riesgo la sobrerepresentación de la derecha, de la ultraderecha y de la izquierda conservadora. Y vamos a estar muy pendientes por el principio pro persona y de progresividad de nuestros derechos. Ni un paso atrás en nuestros derechos ganados. Bueno, pues muy buena discusión, la verdad. Muchas gracias. Ángel, un Perfecto. placer haberte tenido aquí. Ángel Soberville, que es el director de la organización Pasos por la Vida. Y muchas gracias, Indira Sandoval, activista y, como usted ve, de las constituyentes. Acá un movimiento popular feminista que va a estar presionando duro con el constituyente. Ni un paso atrás. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.